Hey coders, el día de hoy les traeré un ejemplo práctico de Django y Next.js donde vamos a crear una aplicación web que va a estar utilizando de backend lógica de Django con Python y en el frontend vamos a estar utilizando JavaScript con React y Next.js. En realidad la aplicación que vamos a desarrollar es bastante sencilla, es una especie de CRUD pero que nos va a permitir entender cómo funciona la unión de dos frameworks que están en distintos lenguajes y al final nos van a permitir crear la siguiente aplicación. Tenemos aquí una aplicación de lista de tareas, es decir, yo puedo listar las tareas que tiene mi base de datos. Esto viene a partir de una API creada en Django REST Framework y todo el backend que vamos a desarrollar va a venir completamente desde cero, es decir, vamos a ir paso a paso generando nuestra API. Luego, en cuanto al frontend, simplemente va a lucir de esta forma. Tenemos un formulario donde yo puedo añadir una tarea, por ejemplo, le puedo decir crear una web usando Next.js y aquí le coloco alguna descripción, por ejemplo, usando Tailwind CSS, le doy en guardar y eso se añade en una lista de tareas. Esto envía una petición a Django y aquí se muestra. Otra cosa que también puedo hacer es eliminar tareas. Aquí me dice que quieres eliminarlo, le doy OK y se va una tarea. O también puedo marcar una tarea como hecha o no, puedo marcarla o desmarcarla y esto se va guardando también en la API de Django, es decir, en la base de datos. O también puedo editar una tarea, puedo decirle por ejemplo que esta tarea de aquí le doy en editar y me permite poder cambiar los valores. Por ejemplo, aquí decía crear un sitio web, ahora le voy a colocar crear una app móvil y aquí voy a decir usando React Native y si le doy en guardar cambios, esto cambia sus valores y esto de nuevo también se ve reflejado en la base de datos. Entonces es una aplicación CRUD bastante simple, pero nos va a permitir entender cómo es el proceso de crear un backend y un frontend. Y adicionalmente también hay un video para los miembros del canal donde voy a enseñarle cómo desplegar todo este proyecto desde una nube que nos va a permitir entender cómo desplegar tanto la base de datos, el frontend y el backend en un mismo entorno. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear una carpeta que va a contener tanto el proyecto de frontend como el proyecto de backend. Así que voy a venir en mi escritorio y voy a crear una carpeta que se va a llamar Next.js-Django REST-CRUD. Y dentro de esta carpeta es donde vamos a crear ambos proyectos. Recuerden que cuando trabajamos con proyectos de backend y frontend de distintos lenguajes, prácticamente son dos proyectos que están comunicándose. Así que vamos a crear una carpeta aquí que se llame backend, que va a contener el proyecto de Django. Y luego en el frontend vamos a colocar nuestro proyecto de Next. Sin embargo, no lo voy a crear manualmente porque Next ya crea la carpeta. Entonces de momento simplemente voy a abrir esta carpeta backend con mi editor de código. Entonces voy a arrastrar esta carpeta dentro de Visual Studio Code y a partir de aquí voy a crear el proyecto de Django. Vamos a abrir una terminal y lo primero que vamos a hacer es inicializar un entorno virtual de Python. Entonces voy a decir Python-m BNB y el nombre BNB. El "-m" es para indicar el módulo que voy a utilizar y el otro nombre es para indicar el nombre de la carpeta que tiene que crear. Aquí, como pueden ver, ya creé una carpeta. Esto significa que ya está creado el entorno virtual, pero tengo que activarlo. Entonces para poder hacer eso puedo decir aquí un punto y un slash, le digo voy a entrar en la carpeta BNB, en scripts y voy a ejecutar el activate. Y con esto se activa el entorno virtual. Aquí al inicio vemos que dice BNB. Ahora esto es para activar en esta terminal, pero si yo abro otra terminal nueva, vamos a ver que ya no aparece el entorno virtual. Entonces lo que puedo hacer es mejor decirle a Visual Studio Code que conozca ese entorno virtual para que cada vez que yo abra una terminal nueva va a ejecutarlo con ese entorno. Entonces vamos a cerrar aquí y voy a presionar F1 en Visual Studio Code y busquen la opción Python Select Interpreter. Esta opción tan solo la van a ver siempre y cuando ustedes tengan instalado la extensión de Python para su sistema. Es decir, hay una extensión para Visual Studio Code que se llama Python. Simplemente instálenlo y una vez lo instalan van a ver esta opción. De nuevo con F1 le escriben Python Select Interpreter y van a ver esta opción de aquí. Le dan un clic y seleccionan la opción que les va a aparecer con el nombre BNB. De hecho aquí pueden ver que aparecen varias, pero aquí al último aparece una que dice BNB. Entonces den un clic allí y listo. Con esto ya tenemos nuestro entorno virtual. Si yo abro una consola nueva o terminal nueva, vamos a ver que bueno, debería aparecer el entorno virtual. Y bueno, aquí me lanza un mensaje que me dice que el entorno virtual de Python fue satisfactoriamente activado, incluso a pesar de que el indicador BNB no aparece en la terminal. Ok, entonces vamos a empezar a crear nuestro proyecto. Lo primero que voy a hacer es instalar Django, así que voy a decir pip install y vamos a instalar Django y también voy a instalar Django REST Framework, que es el módulo que vamos a estar utilizando para crear una API REST. Damos un enter y esto va a empezar a instalar las dependencias dentro de este proyecto. Ahora, una vez instalado, lo que vamos a hacer es inicializar un proyecto de Django. Lo siguiente que debemos hacer es ejecutar el siguiente comando. Voy a escribir Django-admin y al proyecto voy a colocarle start project y el nombre de esta API vamos a llamarle task API y voy a colocar después un punto para que no cree una carpeta nueva, sino que lo coloque aquí adentro. Entonces voy a dar un enter y pueden ver que he creado dos carpetas, una llamada task API donde están los archivos de configuración y un archivo manage.py. A partir de aquí lo que vamos a hacer también es añadir una aplicación. Entonces voy a decir Django admin, vamos a colocarle startup y vamos a colocarle el nombre de esta aplicación. En este caso, de hecho esto se hace con manage.py.
manage.py, voy a escribirlo bien, o bueno, no se hace con Django, se hace con Python manage.py. Vamos a colocarle startup y la aplicación se va a llamar task. Damos un enter y aquí es donde vamos a crear nuestras rutas, y este es el archivo que va a añadir estas rutas. Lo siguiente que vamos a hacer es empezar a añadir esta aplicación dentro del archivo de configuración, así que en task API vamos a venir en el archivo de settings.py y aquí en la parte donde dice install apps vamos a añadirlo. Debajo voy a colocar el nombre de la aplicación, que se llama task, así es como se llama la aplicación, y luego también vamos a añadir Django REST Framework. Entonces tengo que escribir aquí debajo, vamos a escribirlo Django, bueno, no Django sino simplemente REST Framework. Listo, de esta forma ya tengo el nuevo paquete añadido también. Lo siguiente que necesitamos hacer es añadir un modelo en nuestra aplicación de tareas. Esto vamos a hacerlo aquí en task. Voy a venir aquí en models.py y vamos a definir el modelo. El modelo primero lo tengo que importar desde el paquete models de Django. Esto va a crear por mí una tabla, entonces voy a decirle que voy a crear una clase llamada tarea y aquí voy a decirle que va a heredar desde models.model, la clase model, y de aquí voy a colocar los campos que quiero. Para cada tarea en la base de datos voy a guardar un título, una descripción, una propiedad llamada don't y un create add, que va a servir para guardar la fecha de cuando fue creado. En cuanto al título le voy a decir que de models va a ser un short field, es decir un texto, máximo 200. La descripción voy a colocarle un text field que puede ser nulo y puede estar vacío. En don't vamos a colocarle models.boolean field, que es para decir si es true o false, y por defecto va a estar en false. Y en fecha de creación voy a colocarle datetime field y voy a decirle que si no le añado que por defecto le coloque la fecha actual. Listo, este sería el modelo que necesito crear. Entonces vamos a guardar aquí, vamos a abrir la terminal nuevamente, y para crear este modelo en una base de datos vamos a escribir Python manage.py y vamos a ejecutar primero el comando make migrations y damos un enter. Este comando lo que va a hacer es que va a crear una base de datos, como pueden ver, de SQLite, y a partir de allí ya debería haber creado el modelo de tareas. Lo siguiente que también vamos a ejecutar es el Python manage.py migrate, que si bien esto crea un archivo inicial de migración, es decir, indica qué código SQL es el que se va a crear, el migrate lo que hace es ejecutarlo. Entonces damos un enter y ahora sí debe haberse creado la tabla dentro de nuestra base de datos. Listo, con esto ya podemos continuar. Lo siguiente que vamos a hacer es que dentro de task vamos a crear algo que se llama un serializer o un serializador. En Python nosotros tenemos diccionarios, tenemos datos que por lo general parecen un objeto JSON pero no son un objeto JSON, entonces tenemos que convertir de un diccionario a un JSON. Pero para no hacer ese proceso repetitivo se crea algo que se llama un serializador, que básicamente nosotros vamos a poder reutilizar fácilmente, entonces no tenemos que escribir código o repetir código. Vamos a venir en task y voy a crear un archivo que se llama serializers, y dentro de serializers vamos a crear o vamos a importar, voy a decir from REST Framework, vamos a importar serializers y vamos a decirle que voy a crear un task serializer. A partir de aquí voy a decirle que desde el módulo serializer voy a importar model serializer y adentro voy a crear una clase que se llama meta, que me va a permitir describir en qué modelo voy a estar basándome. Entonces aquí nosotros ya tenemos un modelo, le digo from la carpeta models, voy a importar la clase task. Entonces esa es la clase que vas a estar utilizando, le digo model, vamos a colocarle bien con una propiedad model igual a task, y debajo voy a colocarle los campos que quiero que utilice para convertirlo de un dato de Python a un JSON, y aquí le voy a colocar los campos que tiene. Uno va a ser el ID, porque todo tabla va a tener un ID. Luego vamos a colocarle un título, vamos a colocarle una descripción, y también la propiedad don't y el created add. Ahora hay algunos campos que yo no quiero que sean modificados, el created add no debería ser modificado, así que voy a colocarle que también hay read only fields, y el campo que va a ser o de sola lectura va a ser tanto el ID como va a ser la fecha de creación. A partir de aquí entonces ya con esto nosotros podemos empezar a utilizar este serializer, pero este va a ser utilizado justamente al momento de que se hagan llamadas en rutas, es decir, se hagan alguna petición a alguna URL. Entonces también tengo que crear esa URL. Para poder crear eso se llama un viewset, y puedo crearlo en la carpeta views o también puedo crear un archivo por aparte. Voy a crear un archivo por aparte para que puedan ver la diferencia. Vamos a crear un archivo que se llame api.py, y dentro de api.py vamos a decirle que vamos a colocar desde, y vamos a de hecho primero crear una clase que se llame task viewset. Y bueno, este es un concepto que tiene Django REST Framework. Un viewset básicamente es un conjunto de vistas, y este conjunto de vistas hace referencia a que cada vez que nosotros creamos una ruta podríamos crear completamente el CRUD. Es decir, si yo añado un viewset para tareas, ya él puede crear todo el CRUD completo, es decir, las operaciones de crear, eliminar, listar y actualizar. Entonces no tengo que hacerlo manualmente. Entonces el viewset le voy a decir que va a heredar desde, y vamos a importar aquí from REST Framework, vamos a importar un viewset y ya está. Y de viewsets voy a importar la clase que se llama model viewset. A partir de allí voy a colocar un query set, y esto va a ser igual a la tabla que yo quiero importar, que en este caso sería from models. Voy a importar tareas y aquí voy a colocarle task.objects.all, y vamos a colocarle aquí que voy a estar utilizando un serializador. Entonces voy a colocarle serializer class igual a task serializer, y ese task serializer va a venir desde la clase que habíamos creado. Entonces le digo from
serializer voy a importar task serializer y listo, con esto ya estaría. Ahora, si nosotros queremos decirle explícitamente que para poder acceder a estas rutas cualquiera lo puede hacer, también puede añadirle un permiso, un permission classes, que va a ser igual a permissions, que también viene es un permiso desde el propio REST framework. Le digo, vamos a importar permissions, y de permissions voy a estar utilizando su clase llamada allowAny. Entonces de esta forma nosotros vamos a tener los permisos para poder llamar a esta ruta sin pasar por un proceso de autenticación. Entonces con esto ya tenemos nuestras rutas definidas, pero nosotros aún no hemos añadido estas rutas o esta aplicación, sus rutas, a la aplicación principal. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es venir en Task API y en URLs vamos a venir en esta parte donde están las URLs de toda la aplicación y vamos a importarlo. Le digo front, o bueno, vamos a colocarle aquí otro path nuevo, y aquí voy a colocarle que cuando pidan la ruta inicial voy a estar añadiendo nuevas rutas. Para poder añadir rutas que vienen de otro lado vamos a añadir un include, y este include al final va a importar lo que ya hemos definido, es decir, lo que he definido aquí en la carpeta task, y con este include yo puedo añadir nuevas rutas. El único tema es que para poder añadir rutas nuevas yo tengo que definir esas rutas, es decir, nosotros de momento hemos añadido lo que es esta parte del serializer, hemos añadido el viewSet dentro de la carpeta API que ya nos da las rutas, pero también tengo que crear URLs para estas funciones. Entonces voy a crear otro archivo nuevo en task que se llame urls.py, y dentro de URLs lo que vamos a hacer es que voy a crear, vamos a venir aquí, le digo from REST framework, voy a importar un routers, y a partir de aquí le voy a decir que voy a crear un router a partir de routers.defaultRouter, que es una función, y vamos a decir que dentro de este router voy a registrar, y aquí es donde colocamos cómo se va a llamar todas estas rutas. Bueno, yo le voy a decir que cuando pidan /API/task va a llamar lo que vienen de ese CRUD que ha creado, es decir, voy a llamar este archivo llamado API, vamos a decirle front, vamos a colocarle API, voy a importar task view set y le voy a decir que va a ejecutar el task view set. Y vamos a colocarle un nombre también a esta ruta, se va a llamar task. Y luego vamos a colocarle un URL patterns, que es básicamente un arreglo. Entonces le voy a decir que de routers.urls es donde va a tener todos estos valores. Y listo, de esta forma ahora tengo URLs. Entonces ahora sí puedo añadirlo en la aplicación principal, en URLs, pero en URLs de, en este caso, el proyecto principal. Debajo voy a añadir un path y le voy a decir que cuando pidan a la ruta va a importar también un include. Y de este include vamos a colocarle el task.urls. De esta forma lo que vamos a tener es que aquí en las URLs de las tareas, todas estas rutas que ya se han creado, el CRUD completo, post, put, delete y demás, pues van a ser añadidas en la aplicación principal. Y aquí no he colocado ningún nombre al inicio porque estas rutas de por sí ya viene con su prefijo, es decir, tengo que pedir /API/task para acceder al CRUD. Y listo, de esta forma prácticamente ya tendría el CRUD hecho. Entonces vamos a ejecutarlo. Voy a venir aquí en la terminal de Visual Studio Code y voy a decir Python manage.py y vamos a escribir run server. Ok, allí se ejecuta, y si vengo en el navegador, en el localhost 8000, que es donde está el proyecto, es decir, voy a abrir un navegador nuevo y escribo localhost 8000 y doy un enter, vemos allí una bienvenida que es básicamente la bienvenida de REST Framework, que nos coloca algún texto de ejemplo. Entonces aquí esta ventana me está diciendo que tengo una ruta llamada API task a la cual puedo pedir, es decir, yo puedo visitar localhost 8000 API/task y doy un enter y pueden ver que me devuelve un arreglo vacío. De hecho aquí también me da un formulario para añadir algo. Vamos a añadir algo y pueden ver que ya creó la tarea por mí. Pueden ver que le he añadido el ID y también la fecha de creación. Luego a partir de aquí yo también puedo consultar esta única tarea, es decir, yo puedo escribir API task /1 y pueden ver que ahí está una única tarea, es decir, no me está devolviendo un arreglo. También puedo empezar a actualizar esa tarea. Aquí debajo me dice mi primera tarea, voy a colocarle mi primera tarea actualizada. Aquí voy a quitarle el check y voy a colocarle tarea de prueba nada más, voy a darle input y listo. Ahora la tarea 1, el título dice mi primera tarea actualizada y el campo donde está marcado como false. O también puedo eliminarlo, entonces le voy a dar en eliminar, le voy a dar en delete y ahora me está devolviendo un texto o un código HTTP que dice 204 no content, es decir, no hay un contenido al momento de pedir este dato. Entonces si veo API task, pueden ver que nuevamente me está devolviendo un arreglo vacío. Y listo, de esta forma pues ya tendría todo el CRUD completo. Es así de simple, no he tenido que estar creando ruta por ruta, el viewSet ya lo crea por mí y incluso las respuestas ya están hechas por el serializador. Ahora, si nosotros queremos hacer una operación extra aparte de la que nos ofrece el viewSet, algo que podemos hacer también es que si vamos en Task API, que es donde tenemos el viewSet, nosotros podemos añadir algo extra. Por ejemplo, podemos tener una nueva operación. Esto es por lo general necesario cuando nosotros tenemos un CRUD, pero aparte del CRUD queremos hacer nuestras propias operaciones personalizadas. Entonces para poder hacer eso se crea lo que se llama un action. Supongamos que quiero una ruta que se llame done, y cuando yo pida la ruta done yo quiero actualizar el campo done de la tarea. Entonces yo puedo definir una función que se llame done
así se va a llamar la API. Luego voy a colocar aquí un self y voy a colocarle un request y un primary key igual en none. Lo que hace esto es básicamente que yo voy a estar definiendo una ruta, pero tengo que decir qué es lo que va a hacer y también tengo que decirle si esto va a ser con post, put y demás. Entonces, para poder hacer esto vamos a venir aquí arriba y vamos a importar desde REST Framework. Voy a importar su propiedad, bueno, de REST Framework.decorator voy a importar un action y este action es donde va a añadirse arriba de la función. Este es un decorador y este action tiene algunas propiedades. El primero es un detail true que indica si esto va a ser aplicado para todas las instancias o solo esta instancia. Es decir, en este caso va a ser aplicado solo para uno. Luego, en cuanto a methods, vamos a colocarle el método post, es decir, solamente cuando haga una petición post va a ejecutar esta función. Y luego vamos a colocarle también, podríamos darle como un permission clase si queremos añadir autenticación. Pero para este ejemplo no es necesario, así que lo voy a quitar. Solamente vamos a dejarle con el post. Y aquí adentro vamos a decirle que de una tarea o una variable vamos a guardar la consulta de una única tarea. Le digo self.self.getObject y este es como decir obtén o busca una única tarea basada en el ID. A partir de esto pues ya tendría la tarea, entonces yo le puedo decir de la tarea en su propiedad don't, quiero que lo cambies a true o quiero que lo cambies a false, o si ya está en true que lo cambie a false y si está en false que lo cambie a true. Entonces puedo decirle not y puedo colocarle task done y finalmente puedo guardar nuevamente este cambio ya que es una actualización y luego retorno algo al cliente. Le puedo decir retorna un response. Este response va a venir en este caso también desde REST Framework, entonces voy a decirle from REST Framework y no lo importo aquí arriba al lado de decorator porque no viene de decorator sino viene de response y se llama la clase response. Entonces yo importo un response y a partir de aquí le paso un objeto o un texto de JSON, le digo un status y aquí le voy a colocar, vamos a colocarle como valor tarea marcada como hecha y luego voy a colocarle al lado el status. Este status también viene de REST Framework, entonces le digo from REST Framework, desde solamente la propia biblioteca voy a importar status. Ahora, esta es la forma básica, pero solamente va a cambiar de true o false y el mensaje siempre va a decir marcado como hecho. Entonces lo que voy a hacer aquí, que voy a dar un enter y aquí también voy a dar un enter y voy a colocar condicionalmente, es decir, el status va a ser a partir de una condición. Vamos a colocarle que sí, voy a colocar el mismo texto que tarea marcada, tarea hecha, si la tarea fue hecha, caso contrario que coloque la tarea como no hecha. Entonces vamos a guardar esto y listo. De esta forma pues me va a mostrar un texto. Ahora, para probar esto, como es una petición post, no va a crear la interfaz, pero nosotros podemos probarla con nuestro cliente REST. Entonces solamente tenemos que asegurarnos que el proyecto se ejecute. Ahí está en el 8000. Vamos a venir a un cliente REST. Yo les recomiendo que entre sus extensiones de Visual Studio Code instalen esta extensión llamada Thunder Client. Esta extensión de aquí lo que va a hacer es que le va a permitir tener un cliente REST, es decir, una aplicación que les va a permitir hacer post, put, delete y demás dentro del propio Visual Studio Code. Y una vez lo instalen van a ver una opción o un icono como este. Ustedes lo van a ver limpio, lo van a ver de esta forma. Entonces le dan en New Request y aquí lo que van a hacer es hacer una petición. Van a decir voy a hacer una petición http localhost 8000 y se envían. Aquí me dice que puedo hacer esta petición. Le digo ok, a API task. Vamos a colocarle un slash adicional porque así es como funciona Django REST Framework. Ahí está el arreglo vacío. Vamos a crear algo, le digo un post. En el body voy a colocarle aquí un campo que le digo voy a guardar un título que diga some task. Y en description lo que voy a hacer es que también voy a colocar algún texto. Vamos a colocarle algún texto y vamos a darle en enviar. Y pueden ver que dice que era otra tarea. Entonces esta es la tarea con ID 2. Si pido con una petición get a la tarea 2 con un slash, añádele al slash al final, me dice alguna tarea. Ok, no olviden de añadirle este slash y no vamos a tener error. Y bueno, a partir de aquí le digo ok, voy a querer cambiar el texto don't de true a false o el valor de true a false. Vamos a colocarle que voy a hacer un post y voy a colocar slash don't slash y si yo envío debería haberlo cambiado. Vamos a ver cuál es el error. Ok, aquí me dice que esperaba un response. Vamos a ver cuál es el error. Claro, aquí el tema es que al momento de que estoy devolviendo el viewSet en API lo he colocado mal, es decir, no debería ser status por fuera, sino debería ir al lado. De esta forma, status, y aquí dentro de este status debería decir status igual http 200. Y ahora sí vamos a hacer la misma petición. Le digo voy a hacer mi petición post API task done envío y me dice tarea marcada como no hecha. Ok, vamos a darle otra vez, tarea marcada como hecha. Entonces cada vez que yo envío va cambiando de true a false. De hecho, si yo hago una petición get de task done y le digo ok, quiero ver la tarea 2, me dice que la tarea está marcada como falso, pero si hago un post en done de slash y envío, ya la tarea fue marcada como hecha. Si hago una petición get de task 2, me dice done en true. Entonces sí lo está actualizando. Y bueno, de esta forma es como ustedes pueden añadir más rutas a las rutas CRUD que ya vienen incluidas en viewSet. Con este proyecto ya creado, lo que vamos a hacer ahora en la siguiente sección va a ser crear un proyecto en Next.js que consuma este API o consuma este backend.
Ahora vamos a crear un frontend para este proyecto. Para poder hacer eso vamos a estar utilizando Next.js. Entonces vamos a minimizar aquí Visual Studio Code, voy a minimizar este navegador, y lo que vamos a hacer es crear dentro de la carpeta Next Django REST CRUD, vamos a crear una carpeta nueva. Para poder hacer esto voy a abrir aquí mismo una terminal, o simplemente abrir una terminal y ubíquense allí. Por defecto la terminal nos ubica en nuestro usuario, voy a tener que navegar hacia el escritorio con el comando cd desktop. Luego a partir de allí voy a navegar hacia la carpeta que se llama cd Next.js Django REST-CRUD. Ahí estoy dentro del proyecto, y aquí voy a decir ahora el comando npx create-next-app, y el proyecto vamos a llamarle frontend, y damos un enter. Esto lo que va a hacer es que va a crear ahora un proyecto de Next, y vamos a tener que empezar a seleccionar algunas configuraciones. Lo primero que me pregunta es si quiero utilizar TypeScript, voy a darle que no. Slim voy a darle que sí, Tailwind sí, la carpeta CRC sí, y el app router si lo quiero utilizar voy a darle que sí, y si quiero personalizar el alias voy a darle que no. Entonces con esto ya se crea un proyecto. Ahora vamos a abrir otro Visual Studio Code y vamos a arrastrar el segundo proyecto dentro de nuestro otro editor, es decir, de nuestra otra instancia de Visual Studio Code. De hecho aquí ya tengo el backend, este es el frontend el que quiero arrastrar, y listo, en una ventana tengo el frontend y la otra ventana tengo el backend. Ahora yo les aconsejo que instalen una extensión que les va a ayudar a diferenciarlos. Esto es muy útil porque cuando se trabaja con múltiples ventanas puede que nos confundamos. Claro, yo también podría abrir el proyecto de backend de Python aquí, pero prefiero hacerle una ventana por aparte para que vean que son dos proyectos distintos, digamos que no es que están compartiendo configuración ni nada de eso. Entonces lo que vamos a hacer es que hay una extensión en Visual Studio Code que pueden instalar que se llama Peacock. Una vez instalado van a tener una opción nueva en Visual Studio Code, presionan F1 y van a escribir de esta forma Peacock, y van a escoger esta propiedad, o van a buscar esta propiedad que se llama Change to a Favorite Color. En cuanto al frontend, ya que es React, voy a colocarle un Azure Blue, y en cuanto al backend, que es de Django, vamos a buscar también Peacock y vamos a colocarle un green. Entonces de esta forma pues ya tengo que el color verde es de Django y el color azul es de Next.js. Ok, vamos en el front, entonces vamos a abrir una terminal y voy a decir npm run dev, ya que los módulos se instalaron y demás, y esto se ejecuta en el puerto 3000, en el localhost 3000. Ahí está la bienvenida de Next.js. Ok, entonces vamos a empezar a crear nuestra aplicación. Lo primero que voy a hacer es venir en src y toda esa página que hemos visto vamos a limpiarla, y con esto voy a crear aquí una página nueva que se llame homepage. El nombre del archivo ya no se va a llamar page, sino se va a llamar page.jsx, y dentro de este homepage vamos a colocar algo. Voy a colocar un título que diga task app, debajo vamos a colocarle un h2 que diga list task, aquí vamos a colocar un formulario también que diga form task, y si yo guardo esto debería ver esto en pantalla. Entonces voy a venir aquí en el proyecto y pueden ver que ahí aparece. Ahora aquí aparece con un color de fondo negro y demás, es porque esto también tiene estilos, así que en Global CSS voy a seleccionar desde el inicio hasta el final y lo quito todo, excepto esas tres primeras líneas que indican que se está importando Tailwind. Entonces vamos a venir en page.jsx y vamos a crear estos componentes, porque necesito crear estos componentes para poder empezar a tener una aplicación. Entonces aquí voy a crear una carpeta en app que se llame components. Dentro de components voy a crear los componentes, voy a crear un componente que se llame form task, y voy a crear también una lista de tareas que se va a llamar listas. Vamos a crear un nuevo archivo que se llame listas.jsx. En cada uno voy a crear un componente. En listas voy a llamar un componente que se llame listas, y en form task también voy a crear otro componente que se llame form task, y ya estaría. De esta forma pues ya tendríamos nuestros dos componentes. Voy a llamarlo simplemente desde la página principal. Vengo en page.jsx y aquí le voy a decir, en lugar de importar form task y listas, pues voy a seleccionar ambos y voy a llamarlos. Aquí le digo importa form task y ahí él importa desde la carpeta component, y luego debajo voy a importar listas, que también lo voy a importar desde la carpeta component. Si yo guardo esto y vengo ahora en la aplicación, pues no veo nada nuevo más que los textos que han cambiado, form task y listas. Listo, entonces con esto ya tengo los componentes. Vamos a empezar a crear un componente que nos permita primero guardar datos. Entonces si yo vengo aquí en form task, vamos a crear un formulario. Aquí voy a decirle, voy a colocar dentro del div una etiqueta form, y a esta etiqueta form vamos a colocarle que aquí adentro voy a colocar algunos campos, un input que diga de tipo texto, que diga con el nombre title, y luego debajo vamos a colocar también un otro input, o bueno, un text area vamos a colocarle porque nos permite escribir mucho más, y ese text area va a tener el nombre description. Listo, de esta forma entonces vamos a tener dos inputs. Vamos a colocarle un botón adicional que diga save, y su formateo quedaría así. Si yo guardo esto y vengo en la aplicación, pues aquí no aparecen, pero allí están los campos, y no aparecen justamente porque no tienen estilos. Entonces voy a colocarle aquí un estilo. De hecho a toda la página vamos a colocarle un color. Voy a decirle en globals, voy a venir aquí, voy a decirle en body, vamos a colocarle un background, y el background va a ser una clase de Tailwind. Voy a colocarle un BG Grade 950 por ejemplo. Guardo, y si refresco aquí la página debería aparecer. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ah, bueno, no va a background, simplemente apply.
y ahí aparece, ok. Y en cuanto al texto, voy a decirle que esto va a tener un text o un color. Voy a colocarle otro apply, o aquí mismo dentro le puedo decir text white. Guardo y ahora los textos están en blanco y los inputs tiene ahí un texto. Ahora esto es solamente para todos los textos, así que si aquí yo escribo algo aparece, pero allí está si lo selecciono. Hay que tener un poco de cuidado con cambiar clases de forma genérica porque lo aplica a todo. Entonces de momento lo voy a dejar allí y vamos a hacer lo siguiente. Le digo que en el input vamos a colocar allí unas cuantas clases. Voy a decirle la clase que va a tener el input va a ser un BG Slate 400 y vamos a colocarle un rounded también, un rounded de MD, un padding de 2 y un margin button de 2. Ok, quedaría así el input. Voy a alejarlos, así es como se ve realmente en tamaño normal, solamente que yo le doy un zoom para que lo vean mejor. Y luego esta clase va a ser la misma para el text area, así que vamos a copiar y pegar nada más debajo, formateo y así quedaría. Y para que uno esté debajo del otro, pues voy a colocarle un block a cada uno. Y ahora sí uno está debajo del otro. Ahora todo este formulario voy a colocarle con una clase, es decir, el div que los contiene va a tener una clase que se va a llamar BGSlate 200 y un padding de 10. Y vamos a colocarle allí un título. Vamos a colocarle aquí un texto que diga añadir tarea. Y vamos a colocarlo dentro del form. Vamos a guardarlo. Y ahí está, solamente que no se ve porque el texto es blanco. Vamos a colocar el text black. Y ahí está con un font bold para que se vea mucho mejor. Ahora, yo quiero que el formulario esté a la izquierda y la lista de tareas a la derecha. Entonces vamos a colocar uno al lado del otro. Para poder hacer esto en page, ya que aquí tengo los dos componentes, voy a colocarlos dentro de un div. Y dentro del div voy a colocar ambos componentes. Y el div que los contiene va a tener una clase flex. Y vamos a colocarle un gap x de 10, por ejemplo. Guardo y ahora sí uno se coloca al lado del otro. Y bueno, están pegados hacia el extremo porque no tienen un espacio. Entonces todo el div que contiene la aplicación voy a colocarlo dentro de un container, que es una clase de Tailwind. Y voy a colocarle un mxAuto, que lo que hace es colocarle un espaciado hacia los lados y centrarlo. Y bueno, a partir de aquí lo que vamos a hacer es que cada vez que yo añada algo dentro de este formulario va a aparecer en la lista de tareas. Primero vamos a terminar de estilizarlo. Vamos a colocar en form task, voy a decirle que cada uno va a abarcar todo el ancho disponible de su contenedor, w full, y aquí también voy a colocarle un w full. Y si guardo, ahí aparecen cada uno de los inputs. Vamos a colocarle aquí un label que diga, por ejemplo, for title, que voy a decir title 2 puntos. Voy a colocar una clase que diga text sm, guardo, y un text black, guardo. Y ahí aparece. De hecho vamos a colocar un text XS para que sea mucho más pequeño el texto. Y a partir de aquí vamos a copiar este label de aquí y vamos a pegarlo también encima del text area. Solo aquí ya no va a decir title, va a decir description. Y aquí también va a decir description. Guardo. Y ahora sí tengo title y description. Luego en cuanto al botón voy a colocarle un color también. Le digo en el botón voy a colocarle aquí una clase que sea, por ejemplo, BG, y vamos a colocarle indigo 500. Y voy a colocarle aquí unas clases de padding y demás. Un texto en blanco, un border redondeado, un padding de 2, un block y un W full para que abarque todo el ancho. Así es como se vería el botón. Y ya estaría. Con esto ya tenemos un formulario estilizado. Vamos a empezar a capturar los valores que se escriban en cada input. De hecho aquí cada input tiene un color blanco. Vamos a cambiárselo. Voy a colocarle allí un color a cada input de un text slate de... Vamos a colocarle 800, ¿okay? Para que se note mucho mejor, o 900 en realidad. Y eso también va para el mismo text area. Le digo que va un text slate 900. Guardo y ahora sí, en cada uno de los inputs está como un texto en negro. Entonces ya teniendo este formulario, para yo poder capturar los valores y guardarlos, pues tengo que capturar un estado. Entonces vamos a venir encima de nuestros interfaces y voy a crear aquí algunos valores. Voy a importar primero desde React un useState para definir dos estados, y voy a decirle que voy a crear un estado que primero va a ser para el título, se va a llamar setTitle, y luego voy a crear otro estado que se va a llamar description y va a ser setDescription. En ambos valores yo voy a intentar guardar lo que se escriba en cada input. Por ejemplo, cuando en el primer input, el de título, empiece a cambiar un valor, voy a ejecutar el event onChange. Esto me va a dar un valor y lo que va a ir cambiando va a actualizarse dentro de la variable title. Entonces voy a decir setTitle va a ser igual a i.target.value. Lo mismo con el segundo text area, voy a colocarle un onChange y voy a decir que voy a recibir un evento, y adentro voy a guardar un setDescription que diga i.target.value. Entonces de esta forma, pues cada vez que yo escribo algo dentro de cada input, pues se va a ir actualizando tanto en el título como en la descripción. Ahora, esto solamente guarda en esas variables, no está guardando en ningún formulario. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando se ejecute el botón de save, él va a ejecutar el evento de envío del formulario, y para ejecutar ese evento, para capturarlo, se llama el onSubmit. Entonces vamos a escribir aquí onSubmit, y en este onSubmit nosotros vamos a ejecutar una función que en mi caso voy a llamarle aquí handleSubmit, y cuando recibe este handleSubmit también recibe un evento, y de momento voy a cancelar el comportamiento por defecto de ese evento. Voy a ejecutar su prevent default, y debajo por consola voy a ver el title y el description. Y ya está, es decir, por consola voy a ver los valores de las variables. Entonces esta función va a ser ejecutada por el onSubmit, así que voy a colocarle handleSubmit. Listo, si yo guardo esto, formateo un poco de hecho también para que se ordene, pues ya puedo ver los valores que yo escribo en este formulario. Esto funciona de esta forma. Vengo aquí en localhost 3000 y pueden ver que tengo un error
El error es básicamente porque aquí al momento de utilizar eventos en Next.js, él por lo general indica que esto es un componente del lado cliente. Es decir, en Next nosotros tenemos código que se puede ejecutar en el lado servidor y lado cliente. Si nosotros añadimos cosas como un useState, un hook de Next, un hook de React, o queremos añadir por ejemplo lógica de eventos, todo eso es frontend, así que aquí al inicio tengo que colocarle useClient. Vamos a guardarlo y ahí aparece. Entonces si abro la consola del navegador y escribo por ejemplo en el primer título, escribo algún título y leo en la descripción alguna descripción y le doy en guardar, van a ver que aparece algún título y alguna descripción. Es decir, están apareciendo los campos que yo estoy escribiendo aquí en este formulario. Yo lo puedo dar varias veces y aparecen algún título 2, alguna descripción 2. Entonces esto significa que ya estoy capturando los valores de cada uno de estas variables. Ahora lo único que tengo que hacer es enviarlo. Y para enviarlo ya tenemos una dirección. Si recuerdan, nosotros ya sabemos que en el localhost 8000 está el backend. Entonces voy a hacer esto en Next. Para no estar escribiendo la dirección una y otra vez y para luego cambiarlo fácilmente, voy a venir aquí en el proyecto de Next y al inicio del proyecto voy a crear un archivo que se llame .env. No tiene que llamarse así. Otro nombre que se le puede dar también al .env es el .env local. Y esto significa que va a ser tan solamente un archivo de variables de entornos en este computador. Y bueno, lo importante es que aquí en este archivo env .local o .env, como quieran llamarlo, vamos a colocar el nombre de la variable de entorno. Entonces aquí voy a colocar un nombre, vamos a llamarle backend URL. Pueden colocar cualquier nombre aquí. Y vamos a colocar la dirección del backend. Voy a decir http localhost 8000. Y listo, de esta forma ya está nuestro backend. Esto es importante colocarlo porque en producción esto puede cambiar. Entonces vamos a cerrarlo y aquí lo que vamos a hacer es enviar una petición allí. Entonces voy a decir fetch, vamos a colocarle aquí que voy a enviar y aquí voy a decirle, voy a concatenar lo que viene de process.env.backendURL. Este process.env es básicamente para yo poder leer esta variable que acabo de crear. Entonces aquí yo creo una variable con un valor y para yo poder leerla, ya que es una variable de entorno, tengo que escribir este texto de aquí, process.env backend.url. Y luego ese es tan solamente el http localhost 8000. Entonces le digo en API el /task, pues lo que vamos a hacer es enviarle un dato. ¿Cómo le enviamos un dato? Bueno, tengo que especificarle qué tipo de método es un método post. Puede decirle el body. El body va a ser el título y la descripción, pero convertidos dentro de un objeto a un string. Esto quiere decir que cuando yo envío el título y la descripción, envío un JSON, pero al momento de enviarlo tiene que ser enviado en un formato de string. Esto lo va a entender al final el backend. Y bueno, algo adicional también es enviarle un header y especificarle que es un content type application JSON. Es decir, es un JSON el que le envío al backend. Y listo, esto de aquí es un proceso asíncrono, así que va a wait. La función que lo contiene debe decir async. Ya no es necesario ver por consola el título y la descripción. Esto me va a dar un response y este response voy a convertirlo a un formato JSON. Y a partir de aquí voy a guardar esos datos y verlos por consola. Vamos a ver la respuesta que me da el backend. Guardo y ya con esto estaría enviando al backend y convirtiendo la respuesta para verlo por consola. Vamos a verlo. Entonces aquí le digo mi primer tarea y aquí voy a colocarle una tarea nueva. Le doy en save y aquí he enviado una petición al localhost 3000 undefined API task. Vamos a ver por qué. Bueno, en este caso me ha faltado porque aquí no ha leído el backend URL, vamos a ver por qué. Y claro, aquí el asunto es que no lo ha leído la variable de entorno porque por defecto en Next las variables de entorno que se ejecutan con un nombre simplemente son variables de backend, pero aquí yo estoy en el frontend, así que para leer una variable de frontend tengo que añadirle la palabra Next. De hecho, si ustedes buscan Next.js Environment Variables y llegan a la documentación de Next, él les da como una abreviación de qué necesitan añadir y necesitan colocarle al inicio un texto que se dice Next Public. Entonces aquí en env voy a colocarle dos variables, una que se llama backend URL y otra que se llama Next Public backend URL. Y aquí va a ser lo mismo, http localhost 8000. Entonces cuando yo esté en front no llamo backend URL, sino llamo next -public backend URL. Y ahora sí vamos a guardarlo y vamos a intentar nuevamente. Vamos a cerrar esto y le digo que voy a limpiar aquí la consola, voy a volver a enviar. Y ahora sí debería haber enviado a http localhost 8000 API task. Pero pueden ver que falló algo. Ahora la dirección está correcta. Esta es la dirección del backend, /http localhost 8000 /API /task. Pero aquí ha sido bloqueado por CORS debido a que al momento de enviarlo estoy haciendo una petición del localhost 3000 a un localhost 8000. Este error que ven aquí se llama CORS y es básicamente un error que da el navegador. Es decir, no la aplicación, porque nosotros hemos hecho peticiones a localhost 8000 y no hemos tenido problemas, sino que el navegador al ver que son dos dominios distintos los está bloqueando. ¿Cómo se soluciona esto? Es muy fácil. En el backend vamos a tener que decirle que vamos a darle autorización al localhost 3000 de poder pedir algo. Entonces eso se soluciona con un paquete de una forma sencilla. Ustedes buscan algo como Django CORS en Google y van a llegar en este paquete que se llama Django CORS Headers. Lo tenemos que instalar y configurarlo. Entonces primero vamos a instalarlo. Él me dice puedes instalarlo con este comando. Vamos a copiarlo. Vamos a venir aquí en la consola de Django del backend y voy a instalarlo. Python-m pip install Django CORS Headers. Voy a volver a ejecutar todo con Python manage.py run server.
luego él me dice que lo añada a las aplicaciones instaladas. Vamos a copiarlo, vamos a venir en Task API en Settings y aquí en Install Apps vamos a añadir, antes de Task voy a copiar eso, Course Headers, ahí está. Lo siguiente que me pide es que también añade un middleware. Él me dice antes de Common Middleware añade Course Middleware. Vamos a copiar esto y vamos a decirle antes de Common Middleware voy a añadir Course Middleware. Guardo y ya tengo la configuración. Y finalmente lo que me pide es colocar un Course Allowed Origins, que es básicamente un arreglo con múltiples direcciones de quién puede conectarse. Entonces voy a copiar esto y voy a venir al final de todo el archivo y voy a pegarlo. Solamente aquí no necesito todas estas direcciones. Yo voy a decirle que el que puede conectarse va a ser el localhost 2.3000, que es el frontend. Ahora, algo muy importante considerar, hay veces que para algunas personas les falla esto. Esto es debido a que a veces su propio computador no redirecciona con localhost. Entonces si no funciona con localhost, inténtenlo con 127.0.0.1 y el resto es lo mismo. Entonces en mi caso voy a intentar con localhost porque siempre funciona en mi caso con localhost. Si no, también les muestro. Entonces guardamos. El proyecto se reinicia, como pueden ver, y ahora si intento hacer la misma petición desde el frontend, vamos a limpiar aquí, vamos a volver a ejecutar el save. Ok, ha habido un error, vamos a ver. Y bueno, el error es que prácticamente al momento de hacer la petición no le he añadido el slash. Aquí me se añade un slash. Es decir, al momento de que nosotros hacemos una petición desde el frontend, recuerdan que en Thunder Client añadimos un slash. Bueno, aquí también lo tenemos que añadir. Y ahora sí, vamos a venir en la aplicación, vamos a limpiar, le digo quiero añadir mi primera tarea, save, y ahí está. Ya añadí una tarea que tiene el ID 3, mi primera tarea, una tarea nueva, don't false y la fecha de creación. Listo, voy a añadir una segunda, le digo mi segunda tarea, le digo una segunda tarea. Guardo y allí se añadió. Ahora, allí se están añadiendo tareas. Si yo vengo en el localhost 8000 API/task y refresco, ahí están las dos tareas, o bueno, las tareas que tengo creadas hasta el momento. Entonces yo quiero listar estas tareas en el frontend. Para poder hacerlo, vamos a venir ahora en el componente. Vamos a cerrar un poco de archivos aquí, o mejor dicho todos, clic derecho close all. Y vamos a venir en listas. Y lo que voy a hacer aquí en listas es que voy a empezar a obtener los datos. Para poder hacer eso, nosotros debemos tener en cuenta que aquí es otro componente. Es decir, listas, de hecho voy a colocarlo de esta forma. Voy a colocarle un contenedor con un color, un BG Slate 700 por ejemplo, y un padding de 4 hacia todos los lados. Este es listas, incluso voy a colocarlo en W full para que abarque todo el ancho. Y aquí dentro de listas lo que puedo hacer es pedir los datos. Ahora, al momento de pedirlo en Next nosotros tenemos varias formas de poder hacerlo. La primera es que podemos pedirlo utilizando un fetch y enviando una petición fetch desde el cliente al servidor, y esto funcionaría desde el navegador. Pero la otra opción es también hacer ese mismo fetch pero desde el servidor. Eso lo que va a hacer es que cargue mucho más rápido, y si en caso nosotros pedimos el mismo dato otra vez, lo que va a hacer es cargarlo rápido porque ya lo tiene guardado en memoria. Entonces la ayuda del servidor para carga de datos es bastante útil. Entonces podemos intentarlo también del lado servidor. Entonces para poder hacer eso, simplemente aquí en listas voy a decirle que voy a hacer una petición. Vamos a crear una función que se llame load task o cargar tareas, y aquí vamos a hacer la petición fetch. Esto sería código de servidor. Simplemente servidor porque aquí al inicio no tiene la palabra use client. Si no tiene el use client significa que es el servidor. Y aquí voy a decir un fetch también. Vamos a hacer la petición. Y aquí sí puedo decirle, como indiqué anteriormente, pedimos el process.env.backendURL. Y aquí pido /API/task. Y ya con esto me va a dar una respuesta. Esto es asíncrono. Y los datos van a ser convertidos a un JSON. Y luego retorno los datos. A partir de allí, pues ya puedo empezar a recibir estos datos. Estos datos de hecho son tareas, el arreglo de tareas. Y ya estaría. De hecho aquí, para que no me dé error y acostumbrarnos, vamos a colocar el slash. Y para poder importar o traer esos datos, simplemente aquí en la función que lista el componente le voy a decir vas a ejecutar load task, y esto nos va a dar una respuesta. Pero esto, al ser asíncrono, tengo que colocarle await primero. Esto va a ser un async, la función que lo contiene, y esto me va a dar un arreglo de tareas. De hecho voy a ver por consola las tareas, y si es del lado backend no voy a verlo en el navegador, sino voy a verlo en la consola del backend, es decir, voy a verlo aquí. Entonces vamos a guardar esto, y ya si vengo aquí en la consola del backend pueden ver que apareció un arreglo, es decir, esto se está ejecutando del lado del servidor, así de simple. Entonces ya tengo el arreglo y pueden ver que está el ID 2, el título, la descripción, la fecha de creación y el done en true. Entonces vamos a recorrerlo, le digo ok, vamos a empezar a recorrer cada uno de estos. Vamos a colocarlo aquí dentro del div, un H1 que diga lista de tareas, y debajo de lista de tareas voy a recorrer las tareas, y por cada tarea que recorra voy a devolver un div, y este div va a tener de momento un H2 que diga por ejemplo task.title y una etiqueta P que diga task.description. Ahora, una vez tengo esto, el div que los contiene debe tener un key único, así que va a tener un task ID para que sea único cada tarea. Voy a colocarle también una clase de CSS a cada div. Voy a decirle esto va a tener un BG Slate 500, un padding X de 4 y un padding Y de 3. Guardo, y ya con esto, si ven en la aplicación, pueden ver que allí hay 3 recuadros. De hecho voy a colocarle un margin button de 2, un rounded MD. Y ahora sí pueden ver que hay como 3 recuadritos. Voy a estilizarlos un poco mejor nada más. Y listo, de esta forma pues ya tengo varias tareas ahí. Pero yo quiero que al lado de cada tarea haya un botón para poder editar o eliminar. Entonces vamos a darle en el botón
al lado un botón para cada uno. El primer botón va a decir eliminar y el segundo botón va a decir actualizar. Guardo y ahí hay dos botones, pero tienen que ir uno al lado del otro. Entonces todo esto lo voy a agrupar en un solo div. Este h2 y esta etiqueta p también voy a agruparlos en otro div. Voy a formatearlo, así quedaría uno agrupado y otro también los botones agrupados. Y voy a mandarlo uno al lado del otro, voy a decir flex. Y se va uno al extremo, pero yo quiero que estén utilizando un justify between para que se vayan hacia cada extremo. Guardo y se van hacia los otros extremos, y para que estén centrados voy a colocarle un item center. Ahora en cuanto a estos botones voy a darle una separación, voy a colocarle un gap x de 2, y en cuanto a los botones en eliminar voy a colocarle una clase también que diga bg red y demás para que aparezca como un botón eliminar, y en el botón actualizar también voy a colocarle una clase que sea un bg índigo. Listo, de esta forma ya tengo mi lista de tareas, y si yo añado una nueva vamos a colocarle, aquí tengo mi segunda tarea, voy a colocarle mi tarea de prueba. De hecho voy a darle un zoom aquí, voy a colocar algún texto, le digo esta es una tarea de prueba y le doy en guardar. Pueden ver que no aparece, pero aquí debajo ahí dice mi tarea de prueba, esta es una tarea de prueba. Si yo refresco la aplicación debería aparecer, pero pueden ver que no ha cambiado nada. Si yo refresco no cambia nada, es como si no se hubiera añadido. Ahora si yo voy en el backend y refresco, allí está la otra tarea. Entonces, ¿por qué no puedo ver el nuevo dato? Bueno, la razón es que esto, al ser un dato de servidor, la primera vez que lo pidió lo guardó en memoria, y ahora la segunda vez que yo lo pido pues se ha quedado con el dato anterior. Es por esto que carga mucho más rápido, pero bueno, el dato no está cambiando, no se está actualizando. Entonces, para poder decirle que se actualice, vamos a colocarle aquí arriba en load task, y voy a colocarle un texto que diga const dynamic igual a force dynamic, y vamos a exportarlo. Esta configuración de listas lo que va a hacer es que al momento de que yo refresque un dato debería actualizarse, pero para que esto cambie yo le tengo que decir cuándo va a cambiar. Entonces en el formulario form task, una vez nosotros ya hemos actualizado los datos, es decir, ya hemos añadido un dato, voy a llamar desde next navigation, voy a importar una función que se llama useRouter. Este useRouter lo tenemos que instanciar, le digo const router es igual a useRouter, y gracias a este router yo puedo llamar una función que se llama router.refresh, que lo que va a hacer es que una vez un dato sea añadido en el formulario, lo voy a volver a pedir al backend una petición para que vuelva a actualizar los datos. Vamos a verlo, voy a refrescar aquí, no aparece, pero si coloco aquí una tarea nueva, le coloco ABC y le doy en guardar. Ahora, de hecho no está funcionando porque lo he añadido mal. Este force dynamic que lo tengo aquí en listas es para la página, no para el componente, entonces voy a cortarlo. Y esto va a ir en la página o en la página page.jtsx, arriba de todo es donde va a ir este force dynamic. Voy a formatear y así quedaría. Entonces listas sí está haciendo la petición de backend, pero no necesita el force dynamic. En la página que lo contiene es la que va a utilizarlo. Y pueden ver que ya aparecieron las nuevas componentes o las nuevas tareas. Entonces vamos a probarlo, crear una nueva tarea. Le digo por ejemplo crear una web. Vamos a decirle usando React, vamos a darle en guardar y ahí se crea, se añade a la lista de tareas. Luego también voy a colocar aquí crear una app móvil usando React Native por ejemplo, guardo y ahí se añade. Entonces esto de aquí que parece tan simple, en realidad se está guardando en el backend de Django. Ahí están nuestras tareas, solamente que esto es inmediato aquí en el frontend y el backend de Django es el que está recibiendo solamente el dato. Ahora aquí en la tarjeta o el formulario que contiene nuestros inputs se está extendiendo. Vamos a colocar una clase que diga por ejemplo height, o bueno en este caso h, y vamos a colocarle fit. Y esto va a ocupar tan solo el contenedor, no se va a extender. Ok, entonces ya tenemos el crear y listar. Ahora nos falta el eliminar una tarea. Vamos a añadir eso también. Entonces aquí al momento de darle un clic en eliminar, quiero enviar una petición hacia el backend. Entonces para eliminar eso, pues vamos a hacer funcionar ese botón. Vamos a venir aquí en listas, y de hecho toda esta parte en la que nosotros tenemos nuestra lista de tareas, si lo notan, dentro de task.map se está recorriendo un div y se está generando múltiples veces. Entonces vamos a cortar este div que es una tarea en sí, es decir, es un pequeño cuadrito como este es cada uno de esos div. Pues vamos a crear un componente. Entonces en component voy a crear otro nuevo archivo que se llame taskcart.jtsx, y dentro va a tener todo este div de aquí. Vamos a cortarlo y vamos a pegarlo en lugar del div anterior. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a recibir una tarea y vamos a formatearlo, quedaría de esta forma, y vamos a importarlo desde el otro archivo. Entonces simplemente voy a guardar aquí y voy a decirle voy a renderizar varias veces un taskcart, y dentro de este taskcart espera una propiedad que se llame task, que como valor va a ser la tarea que se está recorriendo. Aquí necesita un key que va a ser de task id, guardo, y de esta forma pues ya tendríamos lo que sería nuestro taskcart. Ahora, a partir de allí, pues en este div que lo contiene no necesita un key porque ya lo está usando desde fuera. Guardo y de esta forma quedaría lo mismo. Es decir, si yo nuevamente creo algo nuevo, le digo tarea de prueba, algo nuevo, le doy en save
y ahí aparece tarea de pre o algo nuevo. Ahora hago esto no solamente para reutilizar o ordenar código, sino porque también el task card, al momento de poder dar un clic, este tiene que ser código del lado cliente. Entonces nosotros, el listas está utilizando código del lado servidor, entonces no puedo añadir código del lado cliente en una página de servidor. Es por eso que al separarlo en un componente por aparte, yo le puedo decir que solo esta porción de código va a ser del lado cliente, le digo use client, pero al task card nada más. Entonces ahora sí puedo hacer que cuando dé un clic en el botón se ejecute algo. Entonces voy a decirle, quiero que importes desde React un use state, o puedo importar cualquier hook, pero en este caso de hecho yo no quiero un state, sino quiero manejar un evento. Entonces voy a crear una función que se llame handle delete. Este handle delete va a esperar un ID y de momento voy a ver por consola ese ID. Ahora quién va a utilizar ese handle delete cuando den un clic en el botón. Entonces cuando den un clic en el botón voy a ejecutar una función y esta función va a ejecutar por mí un handle delete y le vas a pasar un task.id. Vamos a verlo, vamos a guardar esto y si abro la consola del front, y doy un clic en eliminar, ahí me dice el ID de cada una de las tareas que estoy cliqueando. Ok, entonces de esta forma pues ya sé que estos son los IDs de cada una de las tareas y puedo enviar una petición. Entonces aquí voy a decirle si window.confirm y aquí le coloco un texto, le digo ¿quieres eliminar esta tarea? Ok, vamos a colocarle en pregunta y aquí le digo si me da en true esta respuesta, entonces lo eliminamos. Si no da en true no se ejecuta nada. Entonces aquí voy a decirle, voy a hacer una petición fetch, vamos a colocarle a, y aquí coloco como este lado cliente, le digo process.env.next -public backend URL y le pido API task con el ID. Voy a hacer una petición delete. De hecho aquí voy a colocarle un método y va a ser delete y nada más. De esta forma pues ya estaría enviando una petición delete al backend. Esto va a ser asíncrono, entonces le digo wait, la respuesta lo voy a guardar en una constante que se llama res, la función que lo contiene va a decir async y aquí yo puedo ver por consola la respuesta. Entonces de momento voy a ver aquí console response, guardo y si vengo aquí en el frontend y trato de eliminar algo, vamos a refrescar aquí, le digo quiero eliminar esa tarea que dice ABC, le doy a eliminar, me dice ¿quieres eliminar esta tarea? Le doy ok y ahí se envió y me está dando una respuesta, me dice response, type course, bueno el tema es URL, API task, ha sido redireccionado en true y status 204. Recuerden que cuando yo eliminaba algo me daba un 204. De hecho vamos a refrescarlo, la página aquí en API task y vamos a ver que no está la tarea ABC, no está, pero con este 204, con esta respuesta que me está dando el backend, con status 204 significa que sí lo eliminó. Entonces yo puedo hacer una consulta bien simple, le puedo decir si res.status es igual a 204, entonces voy a simplemente quitar los datos. Ahora para yo recargar la página lo mismo, no voy a estar digamos refrescando toda la página, simplemente voy a importar desde next navigation, voy a importar un use router, voy a instanciar el use router, le digo const router igual a use router y voy a decirle que va a ejecutar por mí un router.refresh para que refresque la página. Guardo y si vengo aquí vamos a ver si puedo eliminar. Voy a quitar aquí el console, por ejemplo le digo quiero eliminar estas tareas, son tasks, eliminar, ok, se va, vamos a colocarle mi segunda tarea, ok, se va y así voy eliminando tareas que no necesito. Entonces como pueden ver en Next funciona de esta forma, refresca la página y no es que refresque la página realmente, sino que vuelve a ser un fetch y actualiza los datos. Ahora así como tengo el eliminar también tengo el actualizar, pero antes del actualizar voy a hacer un botón más que es el botón de cambiar una tarea como hecha o no hecha. Recuerden que había una tarea que indicaba si ya estaba hecha. Bueno, vamos a colocarle ahí una propiedad, le digo al lado del título va a ir un check o vamos a colocarle algo como esto, le digo si el task.done está en true o es true, pues vamos a colocarle aquí un check, un icono. Este icono va a ser un Unicode, simplemente busquen check Unicode ahí en Google y van a llegar en estos iconos de este tipo. Okay, copian esto como un texto y lo pegan allí y ya está. O si guardan y vienen en la aplicación y refrescan, debería aparecer. Ahora el asunto que no aparezca es porque el done no está en true. Entonces para yo poder ver una tarea en true, bueno, lo que vamos a hacer es venir en nuestro navegador y aquí en API task donde tenemos el localhost 8000 API task vamos a pedir una tarea que exista, por ejemplo la tarea 7, voy a decirle quiero pedir la tarea 7 y aquí voy a actualizar el dato, le digo done en true, le doy en actualizar y ahora el done está en true la tarea 7, entonces yo refresco la página, vamos a ver que en la tarea 7 tiene un check, eso significa que ya fue hecho, pero claro yo lo quiero hacer desde un botón desde el frontend, entonces vamos a venir aquí en el componente de task card y le voy a colocar otro botón más al inicio. Este botón va a decir don't, marcar, vamos a colocarle tarea hecha, entonces vamos a decirle que al momento de ejecutar el clic tarea hecha, vamos a ejecutar otra función que se va a llamar handle task don't y también va a recibir un ID. Y de momento voy a ver el ID de esa tarea. Entonces aquí no va a ser handle delete, sino va a ser handle task done. Vamos a guardarlo. Le voy a pasar el mismo ID de la tarea, que sería ID. Guardo. Y si abro la consola del front y le doy clic en tarea hecha, pueden ver que aparece el número 7, 8 y 9, que es el ID de cada una de las tareas. Ahora aquí para que no tenga el color rojo, vamos a colocarle task green. Ok, entonces cuando nosotros tenemos una tarea hecha, vamos a enviar una petición. Entonces yo le voy a decir, ok, al momento de que se hace un handle task done, vamos a hacer un fetch. Vamos a hacer la misma petición, vamos a colocarle process env, API task, el ID, la propiedad done. Esto va a ser un método post, recuerdan, el que habíamos creado una ruta, un action. Esto va a dar una respuesta, un await, y aquí la función debe ser así.
Ahora aquí no necesito enviarle nada más porque él solamente envía la petición post, no está esperando un dato ni nada de eso. Entonces aquí voy a decirle el dato que recibas, puedo convertirlo en JSON o directamente la respuesta que recibas, lo que significa que ya fue procesado. Entonces le digo si el response, y vamos a colocarle si el response.status es igual a 200. Ahora, ¿por qué 200? Porque al momento de que yo le coloqué en la lógica en API, es que cuando todo va bien, al final vas a devolver un HTTP 200 OK. Entonces aquí en el front le digo si el estado es 200, un router refresh para que actualice la página. Y ya está. Entonces miren, si yo por ejemplo doy en tarea hecha, se actualiza o debió haberse actualizado. Vamos a ver por qué no actualizó. Task done. Me faltó añadirle el típico slash al final. Me faltó añadirle simplemente este slash adicional en done. Guardamos. Vamos a refrescar otra vez. Le digo ok, tarea hecha. Y ahí se marca con un check. Tarea hecha y se marca con un check. Ahora, si yo vuelvo a actualizarlo, se desmarca. Entonces yo puedo ir marcando tareas como hechas y no hechas. Y esto son peticiones del back. Eso significa que si yo refresco aquí en tareas del backend de Django, todas son true, ¿ok? O si las desmarco y refresco, todas son false. El asunto es que, claro, nosotros estamos marcándolo, pero el botón siempre dice tarea hecha. Entonces voy a cambiarle o voy a cambiar condicionalmente este botón. El botón va a ser verde solo si en este caso el valor de done es true, o mejor dicho es false. Si es false, que se muestre en verde. Si es en true, que coloque en un color gris. Entonces para poder hacer eso voy a colocar una condicional aquí. Vamos a intentarlo de esta forma primero. Aquí voy a colocar una especie de condición. Le digo, voy a tener aquí un valor a interpretar, un string, y voy a concatenarle si el task done es true, mejor dicho ya está hecho, vamos a colocarle que sea gris para marcarlo como no hecho. Vamos a colocarle gray, y caso contrario, si no está hecho, vamos a colocar el botón en green para que lo marque como hecho. Vamos a verlo, BG green, aquí me faltó un N. Vamos a guardarlo y ya estaría. Entonces si yo vengo, esto yo puedo marcar tarea hecha. Si lo cambio, ven que cambia a gris, y aquí cambia de color, pero no me está mostrando en este caso el texto correcto. Entonces aquí también el texto le voy a decir si task done está marcado como true, vamos a colocarle desmarcar. Si está colocado como false, vamos a colocarle marcar. Entonces por ejemplo ahí me dice desmarcar y ahora sí me dice marcar. Entonces de esta forma el botón también está cambiando y los checks van indicando si la tarea fue hecha o no. Y bueno, esto es básicamente un actualizar, si lo piensan, solamente que no le envío datos, pero hay veces que sí necesito enviar datos. Ahora, para actualizar, lo que voy a hacer entonces aquí es que cuando doy clic en actualizar, los campos van a cambiar de un simple texto a un input y yo voy a poder escribirlos aquí mismo. De esa forma no tengo que enviar los datos a un formulario que está por fuera y demás, y es una forma un poco más simple de actualizar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Al momento de que yo estoy en este div, voy a colocarle aquí dentro de este estado, vamos a colocarle un useState. Voy a importar desde React en este taskar un useState y vamos a crear un estado que se llame editing. Entonces inicialmente va a estar en false, pero cuando yo le dé un clic en actualizar o en editar, de hecho vamos a colocarle, porque no es un actualizar, un editar, voy a dar un clic acá y cuando se ejecute este un clic voy a colocarle set edit en lo contrario. Es decir, si está en true va a cambiar false, de false a true. Y todo esto lo único que va a hacer es cambiar una variable, pero el que va a utilizar la variable va a ser justamente estos dos campos. Entonces yo hago lo siguiente. Aquí le voy a decir que si está en true, si no está editando, de hecho primero voy a colocar este h2. Y es aquí un símbolo de pregunta porque va a ser un operador ternario. Pero si sí está editando, vas a colocar un input. Y a este input vamos a colocarle un text. Y aquí un placeholder que diga, por ejemplo, con el valor del input. Vamos a colocarle algún valor. Okay, voy a guardarlo. Y así quedaría. Es un poquito más complejo este input, pero vamos a ver cómo funciona. Le doy en editar y aparece que yo puedo escribir algo allí. Y si yo le voy a marcar, otra vez aparece el texto. Entonces la idea es que nosotros al momento de editar podemos escribir, actualizar el campo. Pero yo quisiera ver lo que decía antes. Ahí dice crear una web. Y al momento de cambiarlo, yo quisiera que el placeholder diga lo mismo. Entonces en el placeholder voy a decirle que como valor va a tener el task title. Y vamos a colocarle también una clase. Voy a colocarle aquí algún tipo de clase adicional. Vamos a colocarle un padding de 2 allí o algo así. Y vamos a colocarle un bgslate 700 también. O 500 por allí. Bueno, un border none vamos a colocarle para que no tenga border. Y vamos a colocarle un outline none. Entonces de esa forma parece como que yo puedo escribir allí mismo. Luego el texto voy a colocarlo en negro, text black. Y de esa forma, bueno, desde aquí voy a colocarle otro color mejor, text. Vamos a colocarle un color bien marcado, un green o algo así, para que se note simplemente que estoy cambiándolo, ¿ok? Ustedes pueden colocar mejores estilos. Yo estoy prácticamente colocándole allí de una forma bastante burda los textos. Una vez tenemos eso, lo que vamos a hacer aquí es que también tiene que cambiar del texto de debajo si queremos actualizarlo. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí. Le digo, ok, ¿qué texto tiene que cambiar? La etiqueta de description. Entonces aquí lo mismo. Voy a decirle si si no está actualizando, si no es edit, entonces vamos a colocarle que muestre el task description como siempre, pero si es edit, es decir, si está editando, entonces vamos a mostrar lo que sería un text area con los mismos estilos y formateo allí para que se vea mejor. Entonces si no está editando, que muestre etiqueta p, si sí está editando, que coloque un text area con el valor de lo que se está editando. Entonces allí aparece uno al lado del otro, es decir, aparece por acá el text area porque se está yendo, aquí está el input y aquí está el otro text area, está apareciendo uno al lado del otro. Entonces voy a colocar todo esto dentro de un contenedor. Bueno, ya está dentro de un contenedor, de hecho cada uno. Solamente que voy a colocarle el div que los contiene
tiene un class flex y un flex call para que esté uno debajo del otro. Y aquí al text area voy a colocarle un row que sea de uno nada más y ya está. Entonces de esta forma puedo actualizar los valores. Pueden ver que ahí será una web, le doy en editar, entonces le digo web nueva y aquí le digo algo nuevo. Ahora si yo le doy otra vez en editar o guardar, también podría colocar el texto, en realidad no va a pasar nada porque no estoy actualizando nada realmente. Entonces vamos a decirle que una vez esté en editar, aquí al lado va a aparecer un botón que diga guardar cambios o algo así. Entonces voy a colocarle aquí al lado del botón, al inicio voy a colocarle, no tiene que por qué ser así, ustedes de nuevo escogen un mejor lugar, pero le digo si edit está en true, quiero que aparezca un botón que diga guardar cambios. Y aquí voy a colocarle una clase que diga por ejemplo BG Indigo y demás. Y cuando den un clic, lo que va a hacer de momento es que va a cambiar también de true o false. Solamente eso. Vamos a guardarlo. Es decir, voy a colocar un botón. De hecho aquí este botón quiero que sea blanco. Slate 300 y un text black. Y solamente el botón va a cambiar de true o false. Es decir, con la misma función que ya teníamos aquí debajo. Solamente que va a decir guardar cambios. Ahorita vamos a hacer que haga algo más. Entonces por ejemplo le doy, escribo algo, guardar cambios. Y debería cambiar, pero antes debería ser una petición. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Aquí cada vez que yo edito puedo guardar los cambios individualmente de cada uno. Ahora, para poder enviar una petición vamos a hacerlo aquí. Le digo que cada vez que se va a guardar cambios, vamos a quitar esta función y vamos a crear una que se llame handle update. Vamos a colocarle handle update. Vamos a recibir un task ID y esta función también la tengo que crear. Le digo voy a crear una función que se llame handle update. Va a recibir un ID de forma síncrona. Y aquí voy a hacer la petición. Ustedes ya saben que aquí está recibiendo el ID. Entonces voy a decir aquí primero vamos a hacer una petición fetch a el backend, next public backend URL, API task, el ID con el slash. Y aquí voy a empezar a colocarle algunos campos. Les digo, este es un método put. Los datos que voy a enviar son los datos que ha escrito el usuario. Es decir, el usuario tiene que actualizar algún campo. Cuando nosotros estamos escribiendo en el input, yo estoy viendo el placeholder, una clase, el input es tal cual, pero no estoy capturando lo que el usuario escribe. Para capturarlo vamos a escribir aquí vamos a colocarle dos campos nuevos. Voy a colocarle un new title y un new description. Inicialmente van a tener los valores de task title y task description, es por eso que se le añaden el use state. Y al momento de que yo estoy dentro de cada input, le digo al momento que se empiece a tipear o escribir algo, voy a recibir un evento y voy a colocarle ese valor dentro del new title. Lo mismo también con el text area, le digo on change, voy a recibir un evento set new description. Entonces cada vez que algo se tipee, lo único que está haciendo es actualizar el valor de ese título y esa descripción. Ahora dentro del input, para que se vea el valor de title y description, yo también podría añadirle ahí un value, pero no hace falta en este caso. Con esto ya tenemos básicamente la captura de cada input. Entonces aquí le voy a decir cada vez que se actualice, quiero ver por consola el ID y también quiero ver por consola el new title y el new description. Vamos a probar lo siguiente, vamos a guardarlo y por ejemplo si yo quiero actualizar esta tarea de aquí, le doy a editar y le digo crear una app móvil. Voy a decirle crear una app de escritorio y aquí debajo decía usando React Native, le digo usando Electron.js. Le doy en guardar cambios y me dice 8 y ahí están los campos, crear una app de escritorio y la descripción usando Electron.js. Entonces está guardando o está teniendo los valores correctos. Ahora solo tengo que enviarlos al back. Entonces le digo voy a actualizar a API task con ese ID y el dato, el body va a ser justamente la conversión de un string del objeto title con new title y description con new description. Y luego vamos a colocarle que esto va a recibir una respuesta. Esta respuesta quiero verlo por consola. Entonces le digo data await res.json. Voy a ver por consola esos datos y ya estaría, de esta forma estaría actualizando. Ahora, una vez actualiza, lo que voy a hacer es ver por consola la respuesta. Entonces le digo, ok, guardar cambios aquí otra vez. Y me dice API task 8 slash, y bueno, ha fallado aquí. Un support media type. Me faltó decirle que esto era un JSON. Le digo headers, vamos a escribirlo bien, headers. Y voy a colocarle aquí un content type application JSON. Listo, entonces voy a darle en guardar cambios otra vez. Vamos a limpiar, guardar cambios. Y miren, ahora me está respondiendo ID 8 como título, crear una app de escritorio, descripción usando Electron. Ok, el DOM no lo cambio porque ya tengo otro botón que lo cambie por aparte. Pero bueno, una vez lo cambio, quisiera que este valor que está recibiendo lo actualice en este estado para que se refleje aquí y luego que deje de editar. Entonces básicamente primero le digo, ok, este data tiene este objeto. Entonces le digo, vamos a actualizar, vamos a decirle aquí del valor inicial. Recuerden que aquí ya tengo task y demás. De hecho, algo que vamos a hacer un cambio para que esto se vea bien. Aquí este new title y new description vamos a colocarlo también como valor inicial. Es decir, al momento de que se está pintando las tareas, ya no solamente voy a colocar aquí el valor donde está de cada input. Vamos a verlo. Es decir, cuando no se edita, recuerden que estaba mostrando un H2 simplemente. Ya no va a ser task title, sino vamos a colocarle aquí task. Vamos a quitarlo, vamos a colocar new title.
Y en description también voy a colocarle ya no task.description, que es un prop, sino un estado. Le voy a colocar new description. La razón de esto es que al inicio, cuando carga la aplicación, va a ser igual. Si nosotros refrescamos, vamos a refrescar aquí. Miren, es lo mismo, pero como ahora está en un estado que lo está copiando, es decir, yo estoy recibiendo el prop y lo estoy guardando en un estado, ahora cada vez que yo cambie este estado, pues también se va a ver reflejado en pantalla. Entonces miren lo que pasa si yo le digo, aquí quiero editar, crear una app de escritorio, le digo crear una app móvil, y aquí le digo usando Flutter, por ejemplo, y yo le doy en guardar cambios, voy a tener que actualizar este estado. Es muy fácil porque ahora simplemente le digo set new title y va a ser igual a data.title, y set new description va a ser igual a data.description. Entonces le digo guardar cambios y ahora se ha guardado los cambios, y si yo le cambio en editar, ven que se mantiene el estado. Pero claro, ese de editar también lo tengo que cambiar automáticamente, entonces le digo set edit en false, es decir, al contrario, a false nada más le digo. Y ya está. Entonces ahora sí, si le doy en editar, le digo crear una app móvil. Vamos a cambiarle, le digo crear un sitio web, que le digo usando HTML y CSS con Tailwind. Vamos a colocarle con Tailwind. Aquí se nota que campo es de un text area porque no estoy colocando el ancho definido. Entonces vamos a colocarle también a ese text area un W full para que abarque todo el ancho disponible que pueda. Vamos a colocarle aquí, le doy en guardar cambios. Y miren, dice crear un sitio web usando HTML. Y si yo refresco la página, eso se mantiene. Entonces yo estoy editando básicamente. Le digo crear una web, le digo crear una aplicación web usando, y aquí voy a colocar usando React y Next.js. Le doy en guardar cambios y ya está, lo puedo marcar también y listo. De esta forma, si yo refresco, todos estos datos se están guardando. Si yo vengo aquí en la página, pueden ver que dice crear una aplicación web usando React y Next.js. Entonces, como pueden ver, todo este proceso de estar haciendo el CRUD es bastante simple, ya que React se encarga de la interfaz, simplemente la interfaz o la interacción, y ya el backend de Django está funcionando como API. Este proceso no ha tomado mucho tiempo, he creado yo otros ejemplos con otros frameworks y demás, pero pueden ver que como Django ya crea todo esto de una forma rápida en el back, y en el frontend ya tengo la aplicación de Next que tiene muchos métodos y opciones para poder tener código interactivo, pues este proceso ha sido bastante simple. Bueno, simple, obviamente ya conociendo las bases. Así que si ustedes no conocen las bases de Django y las bases de Next, les dejo un curso de Django y un curso de Next en la descripción. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que hayan terminado la aplicación. El código está en la descripción. Y hay un video adicional para los miembros del canal, que para aquel que no sepa, hay un botón unirse debajo del video, donde ustedes pueden unirse al canal por prácticamente $1 al mes. Y pueden tener acceso a videos extra. En este ejemplo práctico voy a enseñarles cómo desplegar esta aplicación en un servicio llamado Railway, para que lo tengan bajo un dominio y también puedan ver cómo es que se configura todo esto en producción. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas, puedes dejarla en los comentarios o en la descripción. Dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord, en donde encontrarás a otros desarrolladores. O si en caso el enlace está caído, puedes ir a fast.dev/discord para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter, donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general, mi Instagram, donde comparto algunas noticias cortas todos los días, el TikTok, donde comparto videos cortos e informativos, y mi canal principal, en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además, también dejo mi web, en donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.